Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a compartir la preciosa palabra del Señor, siempre pidiendo muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que el Señor siga obrando en cada uno de ustedes y en persona también, dando gracias a Dios por lo bueno que es, por lo grande y misericordioso que es el Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 57, del versículo 14 al 19. Isaías capítulo 57 del versículo 14 al 19. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu grande amor y misericordia sobre nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque eres paciente con nosotros. Venimos ante ti, sediento de tu palabra, de tu presencia, Señor. Queremos cada día aprender más de ti, Señor. Háblanos con tu palabra, oh Dios mío, en estos momentos. Derrama de tu unción, oh Señor. Danos tu sabiduría, Señor, para poder entender lo que vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por cada uno de tus hijos. Señor, siempre estamos prestos a aprender a conocerte más y mejor a ti, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, nos confronta y tu palabra también nos habla a cada uno de nosotros. Oh Dios amado, gracias, Padre, por tu bendita palabra y que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, una vez más, hablándonos y ministrando nuestros corazones. Gracias, Dios mío, te damos. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este pasaje que hemos leído de Isaías capítulo 57 está hablando del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos en la Biblia el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, siempre tenemos que darnos cuenta también que habla a sus hijos, a su pueblo. En este caso nosotros somos pueblo de Dios. Y entonces esta palabra también es para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos equivocamos, fallamos, y así también en aquel tiempo, está hablando Isaías del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo también de duro corazón, pero dice la Biblia que Dios estaba con ellos. A pesar de que muchas veces ellos desviaban la mirada de Dios, pero Dios siempre estaba con ellos, siempre está con su pueblo y siempre está con nosotros. Dios es un Dios bueno, misericordioso, paciente. Y vamos a ver este pasaje que hemos leído hablando del pueblo de Israel. El capítulo 57 habla sobre la condenación de Dios hacia la idolatría que estaba experimentando este pueblo de Israel. Idolatría en el sentido de que desviaron su mirada del Dios Todopoderoso. Entonces Dios dice en su palabra, que hemos leído el texto del capítulo 57, versículo 14, dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Está hablando Dios de que se debe de quitar, ¿no? Allanar significa quitar o despojar de todo camino que produce tropiezos. En el sentido de que aquí en este contexto está hablando de que el pueblo de Israel
había idolatría. Entonces Dios dice que para que podamos acercarnos a Él, para estar en comunión con Él, tenemos que quitar todo tipo de pecado. Aquí la palabra tropiezo significa pecados, pecados que pueden haber en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Dice la palabra allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, dice. También dice, este versículo dice en otra versión, dice, y Dios dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino, para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. O sea, en el sentido de que se debe despojar de todo tipo de pecado, de estorbo, de tropiezo, para volvernos a Dios, para acercarnos a Él, para que Dios perdone, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero debe de haber, primero, vamos a ir más adelante, cómo debe ser la condición del creyente, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, cómo debe de actuar ante esto. Dice, en versículo 15, estamos viendo entonces en el versículo 14 que dice, allanar, de quitar todo tropiezo, todo tipo de pecado que pueda haber. En este caso del pueblo de Israel, está hablando el contexto del capítulo 57, que había idolatría. Este pasaje que dice allanar, es un mandato de parte de Dios. Es un mandato de Dios que dice que se debe de quitar de en medio todo obstáculo, todo pecado, toda piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para preparar el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este caso, en el contexto del capítulo 57, le está diciendo al pueblo de Dios, quitar todo pie de tropiezo. ¿Para qué? Para que puedan preparar el camino que los acerque a Dios en una reconciliación. Aquel pueblo de Dios que había caído en la idolatría, pero que Dios en su infinito amor y misericordia siempre está esperando que haya un cambio, una transformación diaria, constante, para el pueblo de Dios. En este caso, para el pueblo de Dios, a Israel, y también está hablando para nosotros también, que debemos de quitar todo tropiezo que hay en nuestras vidas, y que nos acerquen a Dios. Para eso, vamos a ver más adelante cómo debe ser la condición del creyente, del pueblo de Dios. Dice el versículo 15, dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El versículo 15 está hablando cómo debe ser la condición del pueblo de Dios. Para que Dios perdone sus pecados, debe de haber un quebranto, debe de haber una humillación de parte del pueblo de Dios, que reconozca que ha pecado, que ha fallado. El pecado del pueblo de Dios, aquí del capítulo 57, es la idolatría, que también había mucho orgullo también en el pueblo. ¿Por qué? Porque se creían vanagloriosos y creían que estaba bien lo que estaban haciendo, pero para Dios estaba mal. Entonces Dios le está diciendo que deben de quitar todo tropiezo que haya en sus caminos para que se vuelvan a Dios Todopoderoso. Y la condición es que debe haber un quebranto y una humillación. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, si vamos al Evangelio de Mateo, luego volvemos a Isaías. Mateo 11, 28, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor está haciendo la invitación de acercarnos a Él para poder descansar, para poder tener ese descanso, esa paz para con Dios. Debemos de
entregar toda carga, entregar todo tropiezo que pueda haber en nuestras vidas. El Señor siempre nos hace esa invitación. Dios es grande y misericordioso. Él es grande en misericordia. Por eso hace esa invitación de venir a Él. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 15 que hemos leído. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Quién es nuestro Dios todopoderoso? Él es el alto, Él es el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dice la Biblia. Dice también, yo habito en la altura y la santidad, versículo 15 de Isaías 57. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquel que se humilla, aquel que reconoce que ha fallado, se ha desviado de los caminos del Señor. Dios está con él, aquel que se humilla, que dice, sí, Señor, yo reconozco que he fallado, te he fallado, que he pecado, pero aquí estoy, Señor, me presento delante de ti, porque tú eres un Dios todopoderoso, soberano, alto y sublime. Por eso, Señor, aquí está mi vida, tómala, Señor. Dice el Salmo 34, versículo 18, dice, Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová, ¿a quién? Dice, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca, dice, a los quebrantados de corazón, aquellos que están pasando sufrimiento o abatimiento, están dolidos. En este sentido, aquel que reconoce que está en pecado, pues se va a quebrantar, va a reconocer que va a sentir un dolor por haber fallado a Dios, un corazón dolido por haber fallado a Dios en el sentido de que no obedeció la palabra, de que se desvió. En el caso del pueblo de Dios, que cayó en la idolatría. Entonces dice el Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Aquel que tiene un corazón quebrantado, dolido. ¿Por qué? Porque le ha fallado a Dios. Y cuando la persona, el creyente, se acerca a Dios con un corazón quebrantado y abatido y dolido, dice que Dios está cerca de su Hijo, de su pueblo. Dice, y salva a los contritos de espíritu, a los que están perdidos, a los que no tienen esperanza, a los que tienen un espíritu abatido, destrozado. Dice, y salva, o sea, rescatan. El Señor está cerca para rescatar a los contritos de espíritu, aquellos que están abatidos porque han reconocido que han fallado a Dios. Por eso, Dios en su infinita amor y misericordia, dice en Isaías 57, Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el santo. Dice, yo habito en la altura de la santidad, y con él, con quebrantado y humilde de corazón, con aquel que se humilla y reconoce sus faltas, para perdonarlo y para que su pueblo se vuelva a Dios. Por eso dice en el versículo 14, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. En este caso, en la actualidad, nosotros somos el pueblo de Dios. Debemos de despojarnos de todo tropiezo, de todo pecado, de todo lo que no le ha agradado a Dios, sea palabras, sean actitudes, pensamientos, lo que miramos, lo que tocamos. Sigamos, versículo 16. Dice el versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Este versículo 16 se refiere a la promesa de Dios en el versículo 14 y 15 de restaurar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando se muestre contrito y humillado.
Habla también este versículo 16 de la paciencia de Dios. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios es paciente. Dice la Biblia que Él es paciente para con todos, para que procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, porque hasta ahora nuestro Señor Jesucristo todavía no viene por segunda vez a levantar su iglesia, porque es paciente, porque Él está esperando que muchos se vuelvan a Dios, sean quebrantados sus corazones dolidos, esos corazones duros, esos corazones que están lejos de Dios, pero también para que su pueblo, el pueblo escogido de Dios, los creyentes también nos volvamos a Él en humillación, en reconocimiento que hemos fallado. Por eso Dios cada día que nos regala es una oportunidad para acercarnos a Él, para reconciliarnos con Él. Si hemos fallado en algo, pues venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón y a reconciliarnos contigo. Por eso Dios es paciente y Él es paciente para con todos, aún para su pueblo escogido. Versículo 17 de Isaías 57. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Aquí Dios está diciendo que por la iniquidad significa pecado. De su codicia me enojé. Codicia también tiene que ver con la idolatría también. Me enojé y les herí, dice. Hay una consecuencia cuando fallamos, cuando pecamos. Dios nos perdona, pero también vienen las consecuencias. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dios es paciente, hermano. Dios es paciente. Fue paciente con el pueblo de Israel. Dice, Él fue paciente y es paciente con cada uno de nosotros también. Él es paciente. Que fallamos, que no somos perfectos. Pero que dice que este pueblo fue un rebelde. Dice, y Él siguió rebelde. Un rebelde es aquel que es terco, que no quiere entender la verdad o el camino correcto, sino que quiere seguir por su camino. Hay un texto en la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parece perfecto, pero su destino final es camino de perdición. Entonces muchas veces el hombre piensa que está haciendo lo correcto, pero no es la voluntad de Dios. Así este pueblo, el pueblo de Israel, dice, siguió, y este pueblo, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. En su corazón estaba ahí entrenado la idolatría, la codicia, el pecado, pues todo estorbo, todo tropiezo que había para que haya esa comunión, esa relación para con el Padre. Por eso dice que Dios es grande en misericordia. Él es el Santo de Israel. Y sin santidad no podemos acercarnos a Él. Tenemos que despojarnos de todo pecado, de todo que no le agrada a Dios, de todo estorbo en nuestras vidas. El Salmo 81, vayamos al Salmo 81, del versículo 11 y 12 dice la palabra del Señor. Salmo 81, 11 y 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Así es como estaba el pueblo de Israel. Dice el salmista, pero mi pueblo no oyó mi voz. Dios había establecido leyes que debían de cumplirse, mandamientos. Pero dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Dios nos da ese libre albedrío de decidir. Así como el pueblo de Israel también. No los tomó a la fuerza, sigan, ¿no? Los dejó que sigan. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ahí está, ¿ves? Caminaron, se condujeron, su conducta en sus propios consejos. Como ellos creían a su manera, pensaban que era lo correcto, pero para Dios estaba mal.
estaban lejos de Dios, estaban poniendo muchos obstáculos, piedra de tropiezo para acercarse a Dios. Y Dios siempre misericordioso, siempre dando oportunidad, siempre paciente para con su pueblo. Por eso dice el versículo. En el versículo 18 dice también, y he visto sus caminos. Dice el versículo 18, y he visto sus caminos. ¿Cómo eran sus caminos? De pecado, de idolatría, de codicia. Dice, yo he visto, ¿por qué? Porque Dios ve todo. No podemos esconder nada a Dios. Dios lo ve todo. Dice el versículo 18 de Isaías 57, y he visto sus caminos. ¿Qué más dice? Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Este versículo 18 me está diciendo, yo he visto sus caminos que son pecaminosos, pero sin embargo, ahí viene la paciencia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Sin embargo, yo los sanaré. Esto es, de que Israel iba a ser restaurado en un sentido espiritual también para con Dios. Sanaré significa que iban a ser restaurados, porque Dios es soberano y todo lo sabe. Dios mira un corazón contrito y humillado, y Dios dice, yo conozco sus caminos que son de pecado, pero lo sanaré, dice el versículo 18, pero le sanaré y le pastorearé. Dios en su infinito amor y misericordia siempre tuvo paciencia sobre el pueblo de Israel, y Él tiene paciencia para con nosotros, porque Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Por eso Dios dice que mira, Él ve, nada podemos ocultarle, aún los pensamientos, Dios ya lo sabe. Por eso tenemos que siempre ponernos a cuentas con Dios. El camino que debía de tomar el pueblo de Israel era el camino del arrepentimiento y del perdón de sus pecados para acercarse a Dios. El camino correcto para la actualidad para nosotros es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si en algo hemos fallado, ¿qué tenemos que hacer? Pues humillarnos delante de Dios, pedir perdón y volvernos a Dios, volvernos al camino correcto que es Cristo, que es su palabra. Eso es lo que dice el Señor. Y termina diciendo el versículo 19 de Isaías 57. Versículo 19 dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. O sea, lo perdonaré y lo restauraré. ¿Qué dice primero 19? Y produciré fruto de labios, paz y paz al que está lejos y al cercano. Este versículo es un versículo paralelo a Hebreos. En Hebreos 13:15, vamos a Hebreos 13:15, dice, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por medio de Jesús, ofrezcamos siempre sacrificio a Dios. Y ese sacrificio es la alabanza, que viene de los labios de aquellos que proclaman su nombre, el nombre de Jesucristo. Este versículo también de Hebreos 13:15 dice en otra versión, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por todas las cosas que Él hace por nosotros. Darle las gracias por la salvación que nos ha dado, darle las gracias porque Él es paciente, darle las gracias porque tiene misericordia por nosotros, darle las gracias porque Él siempre nos da oportunidades. Por eso dice, nuestra ofrenda a Dios es siempre darle gracias, siempre por todas las cosas. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos dicho que Él es nuestro Señor Jesús. Este texto de fruto de labios es como dice Isaías 57:19.
produciré fruto de labios, es decir, que nuestra boca va a salir alabanza y gratitud cuando entendemos que Dios es paciente que pide que quitemos todo tropiezo y Él no va a restaurar, Él va a que podamos acercarnos a Él nuevamente y va a producir en nuestros labios frutos de qué, de alabanza a su nombre, de que Él es digno de toda alabanza, toda adoración, de gratitud, un corazón agradecido. Y cuando hacemos eso, cuando reconocemos que hemos fallado, pero que Dios tiene misericordia por nosotros, que nos perdona y nos reconcilia, pues hay paz. Esa paz que el mundo no puede darnos, solamente Dios, Jesucristo. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que es cuando estamos en esa comunión con Dios, cuando Dios nos reconcilia, nos perdona y volvemos a sus caminos. Entonces, por eso dice, paz, paz, al que está lejos y al cercano. Ese lejos y el cercano significa tanto al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, como a los gentiles nosotros, al lejos y al cercano, al lejos a los gentiles y al cercano al pueblo de Israel. Así dice el Señor, dijo Jehová, y los sanaré, perdonaré y los restauraré. Y terminamos con Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 12. 3:22. Jeremías 3:22. Jeremías capítulo 3, versículo 22. Dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dice este versículo, en otra versión dice, vuelvan conmigo, hijos rebeldes, yo les convertiré en hijos obedientes. Los israelitas respondieron, Dios nuestro, aquí nos tienes, a ti volvemos, porque eres nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué grande y misericordioso. Y en este versículo de Jeremías, Dios dice, convertíos, hijos rebeldes, y yo los sanaré. Yo les perdonaré su infidelidad, yo les perdonaré sus pecados cuando se humillan, cuando reconocen sus faltas. Dice, yo los sanaré vuestras rebeliones, vuestras transgresiones, vuestras desobediencias. Y el pueblo de Israel respondió, y aquí nosotros venimos a ti. ¿Y cuántos podemos decir en esta hora, hoy, venimos a ti, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, Jesucristo, porque tú eres Dios bueno, paciente, misericordioso. Dios mira corazones contritos y humillados, y al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú siempre estás cerca de tu pueblo para bendecir, para sanar, para restaurar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios resiste, se opone a los soberbios, a los altivos, a los que dicen, yo estoy haciendo bien, no hago nada malo, y no obedecen a Dios, a los tercos, a los necios. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra gracia también significa, Él le ayuda con su favor. ¿A quién? A los humildes. Y dice el versículo 6, otra vez dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, humildad, cuando Dios nos corrija con su mano poderosa,
tenemos que aceptarlo con humildad. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y es bueno recibir también la corrección de parte de Dios, porque es parte del proceso del Hijo de Dios, del cristiano, recibir la corrección. Para que nos pueda, dice la última parte del versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, cuando nos reconcilie, para que nosotros podamos obtener la victoria en Cristo Jesús, por el pueblo de Dios. Así como el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en Isaías 57 que hemos leído, allanar el camino, quitar todo tropiezo, pero que Dios es el soberano y todopoderoso, el alto y sublime. Él está junto con el quebrantado y humilde de corazón. Y cuando reconocemos nuestras faltas, dice Dios, yo lo sanaré, lo reconciliaré. Por un momento será el enojo, por un momento será la ira de Dios, pero vamos a recibir la corrección. Y cuando nos volvemos a Él, con un corazón contrito y humillado, va a producir en nosotros fruto de labios, que es alabanza a su nombre, que es gratitud a Dios por todo, aún por las pruebas, le damos gracias, aún por la corrección, le damos gracias al Señor, porque Dios está tratando con su pueblo, porque Dios es nuestro Padre, y Él nos ayuda, y porque Él siempre estará con nosotros. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es Él. Y nos dará esa paz, la paz verdadera, esa tranquilidad de poder estar cerca de Él, en comunión con Él. Vamos a hacer una oración de gratitud, oración también por su palabra, que el Señor nos siga ministrando y hablando con su preciosa palabra. Vamos a orar, cierra tus ojos allí y vamos a hacer esta oración. Bendito Dios, Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos, gracias Señor por tu palabra, que Señor como pueblo tuyo, Señor, aquí estamos. Te decimos, henos aquí, Señor. Toma nuestras vidas. Oh, Señor, reconocemos que no somos perfectos, nos equivocamos de muchas maneras y te pedimos perdón, Señor. Nos acercamos ante ti, oh Dios amado. Recibe, Señor, nuestras vidas. Nos acercamos con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Y te pedimos perdón si nos alejamos de tus caminos, en desobediencia, en rebeldía, así como el pueblo de Israel. Pero tu palabra dice que tú eres paciente y estás esperando que cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor, se vuelva a ti. Y tú, Señor, con tu mano poderosa, puedas, Señor, como ese alfarero, hacernos nuevamente. Oh, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que tú sigas obrando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro caminar, Señor. Que podamos, Señor, siempre ser sensibles a tu voz. Que podamos entender, oh Dios mío, que sin ti nada somos. Que la única paz verdadera es estar en plena comunión contigo, Señor. Porque no puede haber paz cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, cuando hay tropiezos, cuando hay piedras, obstáculos en nuestra vida que impiden esa comunión contigo. No puede haber paz. La única paz verdadera es cuando nos despojamos, cuando nos humillamos delante de ti, nos postramos y reconocemos, Señor, que te fallamos muchas veces, pero aquí estamos, Señor, y tú nos llenas primero del perdón, y Señor, nos limpias, nos purificas y nos das de tu paz. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por sostenernos cada día. Imperfectos somos, Señor, pero tú sigues obrando tu santa voluntad en nosotros. Gracias, Dios mío, por las pruebas que tú permites. Gracias, Señor, también por la corrección que nos das. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos siempre, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo, por tu amor, Señor, y por hablarnos a nuestros corazones. Gracias, Dios mío, por lo que eres
y siempre, Señor, estás en nuestros corazones. Te bendecimos, te necesitamos, te amamos, porque nos amaste primero a nosotros. Gracias, Dios mío. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Señor, cada matrimonio, bendice a los hijos, Señor, también que sean sujetos a sus padres obedientes, y a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Afírmanos cada día, Señor, en tus caminos. Fortalécenos, Señor, cada día. Haznos, Señor, sensibles a tu voz. Estar siempre constantes en comunión contigo, escudriñando tu palabra, orando, clamando, intercediendo, oh Señor, por todo el mundo y por todos nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios siga derramando muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Que Dios siga hablando en nuestros corazones y que siga poniendo esa necesidad de ti, Señor, cada día en nuestras vidas. Gracias, que Dios me lo bendiga y hasta otra oportunidad. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanaba.